Pocos personajes de la Biblia son tan complejos, contradictorios y profundamente humanos como el rey David. La mayoría conoce el inicio glorioso de su historia. Un joven pastor de ovejas que venció a un gigante y llegó a ser el rey más importante en la historia de Israel. Pero lo que muchos no saben, o prefieren no recordar, es cómo terminó su vida. Un final lejos del honor, lleno de dolor, arrepentimiento y tragedias familiares. En este video vas a descubrir el trágico desenlace del hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Una historia que nos muestra que ni siquiera los grandes héroes de la fe están libres de las consecuencias de sus decisiones. David saltó a la vida pública con una hazaña que lo volvió leyenda. Mientras el ejército entero de Israel temblaba ante el coloso filisteo Goliat, un joven sin armadura, sin experiencia militar, se presentó ante el rey Saúl y dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Con solo una honda, una piedra y una fe inquebrantable, derrotó al gigante. A partir de ahí su vida cambió para siempre. Fue ungido por el profeta Samuel. Se unió a la corte del rey Saúl y se convirtió en un símbolo nacional. Pero lo que parecía el comienzo de una carrera de éxito sin límites, pronto se convirtió en una vida marcada por conflictos, persecuciones, guerras y decisiones difíciles. David llegó a ser rey, unificó las tribus de Israel, conquistó Jerusalén y convirtió a su nación en una potencia. Pero como vas a ver, ni siquiera desde las cimas está libre de caer. Y la caída de David fue profunda y dolorosa. En lo más alto de su reinado, David cometió uno de los errores más graves de su vida. Desde el techo de su palacio vio a una mujer, Betsabé, bañándose. Ella estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales. Aun sabiendo esto, David la mandó llamar, tuvo relaciones con ella y quedó embarazada. En lugar de arrepentirse, trató de ocultar el pecado. Llamó a Urías del campo de batalla e intentó convencerlo de dormir con su esposa para que pareciera que el hijo era suyo. Pero Urías, por lealtad a sus compañeros, se negó. Entonces David decidió hacer lo impensable. Lo mandó a la línea de frente para que muriera en combate. Urías murió, y David se casó con Betsabé. A los ojos de los hombres el problema estaba resuelto. Pero ante los ojos de Dios fue un acto abominable. Dios envió al profeta Natán para enfrentar al rey. Le contó una historia sobre un hombre rico que le quitó la única ovejita a un hombre pobre. David se indignó. Ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Esas palabras cayeron como un rayo sobre la conciencia de David. Se arrepintió profundamente. Escribió el Salmo 51 como un clamor desesperado por el perdón divino. Y fue perdonado. Pero el perdón no elimina las consecuencias. Natán profetizó que la espada nunca se apartaría de su casa, que su hijo recién nacido moriría, y que el mal surgiría desde dentro de su propia familia. Así empezó un lento y desgarrador proceso de caída, no solo como rey, sino como padre y ser humano. La tragedia comenzó con uno de los eventos más impactantes de su historia. Amnón, hijo de David, se obsesionó con su media hermana Tamar. Fingiéndose enfermo, logró que ella lo visitara y abusó de ella. David, al enterarse, se llenó de ira, pero no hizo nada. Tal vez por vergüenza, tal vez por sentirse culpable. Pero su silencio fue devastador. Absalón, hermano de Tamar, no soportó la injusticia. Esperó 2 años y finalmente asesinó a Amnón. Después huyó. El palacio quedó dividido, la familia real, rota, y David impotente, viendo su hogar desmoronarse. 3 años después, Absalón regresó a Jerusalén. Aparentemente se reconcilió con su padre, pero en su corazón aún ardía el rencor. Comenzó a ganarse al pueblo con carisma y promesas de justicia. En poco tiempo, organizó una rebelión y se proclamó rey. David tuvo que huir de su propia ciudad llorando, descalzo, humillado, mientras la gente lo maldecía en las calles. El gran rey de Israel, el guerrero de las 1000 batallas, ahora era un anciano derrotado, no por el enemigo, sino por su propio hijo. La batalla entre David y Absalón fue inevitable. Los leales al rey lucharon contra las fuerzas del joven rebelde. A pesar de la traición, David suplicó: por favor, traten con delicadeza al joven Absalón. Pero la guerra no perdona. En plena huida, Absalón quedó colgado de un árbol por su largo cabello, y Joab, el general de David, lo mató. Cuando David recibió la noticia, rompió en uno de los lamentos más desgarradores de toda la Escritura. Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ese grito refleja el corazón roto de un padre que, aunque ganó la guerra, perdió a su hijo.
un rey destruido por dentro. David volvió al trono, pero ya no era el mismo. Volvió a Jerusalén con el cuerpo envejecido y el alma cansada. En los últimos años de su vida, su familia siguió siendo fuente de conflicto. Cuando David ya estaba anciano, su hijo Adonías intentó tomar el trono sabiendo que Salomón era el elegido. Nuevamente el palacio se llenó de conspiraciones. Con la ayuda de Natán y Betsabé, David logró impedir el golpe y proclamar a Salomón como rey. Pero estaba agotado. El gran guerrero ya no tenía fuerza para luchar. Era solo una sombra del hombre que alguna vez fue. Antes de morir, David reunió el poco vigor que le quedaba para dejarle a Salomón sus últimas palabras. Sé valiente y compórtate como un hombre. Guarda los mandamientos del Señor. Un consejo lleno de sabiduría, pero también de heridas. No hablaba solo como rey, sino como pecador arrepentido, como padre que falló, pero que quería dejar un legado de fe. Poco después, David escribió sus últimos salmos, entregó su reino y murió. La Biblia dice: David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Pero su muerte no fue un descanso en paz. Se fue llevando cicatrices que ni el trono pudo curar. David murió a los 70 años, después de reinar durante 40. Su final no fue épico, sino silencioso. El niño que venció gigantes murió como un anciano que perdió a sus hijos. El hombre elegido por Dios también fue el esposo infiel, el padre ausente, el rey que falló. Y quizás eso lo hace tan cercano a nosotros, porque su historia no es la de un héroe perfecto, sino de alguien real, que pecó, que se quebró, que lloró, que se arrepintió y que amó intensamente. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar. El perdón de Dios es real, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Ser elegido por Dios no nos hace inmunes a la caída, sino responsables de nuestras decisiones. Pero también nos muestra que la gracia divina puede sanar incluso el corazón más roto. David falló, pero no huyó. Se humilló y buscó a Dios. Y por eso, a pesar de su final trágico, su nombre sigue vivo como símbolo de fe, valentía y humanidad. Si quieres más historias como esta, donde la fe se cuenta con verdad, emoción y profundidad, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.